Hola a todos, Dios los bendiga. Como habíamos quedado, iniciamos nuestro devocional a las 3 de la tarde todos estos días. Vamos a abordar la carta del apóstol Pedro, la primera carta, y hoy comenzamos con los primeros dos versículos. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 1 y 2. Dicen: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Alguien dijo alguna vez que nosotros somos pensar, sentir y hacer, o más bien dijo, es un pensar, que es un sentir, que es un hacer. Lo que pensamos, sentimos, y lo que sentimos determina lo que hacemos o nuestra conducta. ¿Qué piensa de Dios? ¿Qué piensa de las personas que Dios ha puesto a su lado y a través de las cuales Dios se manifiesta de una u otra forma su vida? ¿Qué piensa de usted mismo? Eso determina qué siente hacia Dios, hacia las personas, incluso los instrumentos del Señor, como Pedro en esta carta, y hacia usted mismo. Aquí vemos, iniciando la carta, que toda carta tendría que ser abordada con un autor, un saludo, donde se muestra un autor y por lo general se muestra también los destinatarios. Vemos que el autor es Pedro, el apóstol de Jesucristo, se identifica a él, y entendemos que era uno de los 12 de los discípulos. Pedro, la forma griega que significa piedra, aquel que se llamaba Simón, el pescador, que ahora le escribe a los expatriados, que son los receptores de la carta. Y los llama en el versículo 1 expatriados, pero en el versículo 2 de la Reina Valera elegidos, aunque otras versiones bíblicas primero ponen elegidos y luego expatriados. Pero estas dos características nos hablan hoy a nosotros también. Ellos habían sido, dicen algunos, de los judíos que se habían dispersado desde la antigüedad y que incluso estaban en el día de Pentecostés cuando vino el Espíritu Santo y que se convirtieron a Cristo. Otros dicen que solo eran judíos, o unos dicen que eran judíos convertidos a Cristo, pero lo cierto es que expatriados significa que habían sido dispersos por toda el Asia. De hecho, allí se menciona Ponto, Capadocia, Galacia, Bitinia, provincias romanas del Asia Menor. Y se mencionan precisamente porque ellos estaban, de acuerdo al vocablo expatriados, viviendo en una tierra que no era la propia, viviendo en tierra ajena. Eso nos da a entender que tuvieron que pasar incomodidades, luchas y estaban bajo prueba. Y si fueron realmente cristianos, que fueron dispersos por toda el Asia Menor, como lo muestra Hechos capítulo 8, cuando se empezó a generar una persecución contra los cristianos, entonces seguramente sufrieron muchas dificultades y muchas necesidades. Todas las dificultades y necesidades que nosotros pasamos determinan nuestras circunstancias y nos pueden describir, en este caso la palabra expatriados o extranjeros o viviendo en hogares que no son los propios. Pero lo que pensamos determina si nos autoconmiseramos o si vivimos con alegría y con el gozo de Dios. El segundo término es elegidos. Elegidos. Es un término muy hermoso en la Biblia. Algunos piensan que simplemente elección es que Dios escogió porque vio algo bueno en nosotros, pero dice que según la presciencia de Dios, sí, Dios vio anticipadamente, pero vio anticipadamente ¿qué? Vio su propio deseo, de acuerdo a Efesios capítulo 1, de acuerdo al Evangelio de Juan, de por su gracia, misericordia libre, de acuerdo al versículo 2 de 1 de Pedro capítulo 1, de santificarnos en el Espíritu. Es decir, Dios Padre nos elige desde antes de que nosotros naciéramos para santificarnos por la obra del Espíritu Santo, para separarnos del mundo, para Él. Así que no solamente basta con ser expatriados para saber que Dios nos va a ayudar, es decir, no basta solo con sufrir, también para poder entender realmente en medio del sufrimiento que no debemos autocomiserarnos, ni lamentarnos, ni deprimirnos, ni angustiarnos, debemos también sabernos elegidos. Y esa obra del Espíritu Santo es la que viene por medio de la predicación del Evangelio y la que viene a nuestro corazón, a través de la cual el Espíritu Santo nos hace nacer de nuevo para poder entender que Cristo murió y que su sangre, ahí dice, rociados con la sangre de Jesucristo, en el verso 2.
Literalmente la sangre física de Cristo no cayó sobre nosotros como sobre el centurión que estuvo junto a él en la cruz, pero sí significa que así como en la antigüedad se rociaba la sangre de los corderos por el pecado sobre los artículos que se santificaban y sobre las personas para el servicio en el ministerio, así nosotros, por la fe, confiando en que Cristo murió por nosotros, arrepintiéndonos de nuestros pecados, podemos saber que hemos sido elegidos y santificados, elegidos por el Padre y santificados por el Espíritu Santo, creyendo que Cristo murió por nosotros. No murió por cualquiera, murió por mí. No escogió a cualquiera, me escogió a mí. Y no me escogió según mis características, sino según su elección, según su gracia, según su amor, para santificarme, para darme vida eterna por medio de la sangre de Cristo. Las consecuencias de saberse elegido, además de estar expatriado o tener dificultades en esta tierra, a pesar de ser expatriado, a pesar de ser lo que seamos o donde estemos, o en la circunstancia en que nos estemos desenvolviendo, las consecuencias son hermosas. Dice, gracia y paz os sean multiplicadas. Saber que somos salvos por gracia nos da paz, en cualquier circunstancia. Saber que, aunque seamos extranjeros en esta tierra, según el mundo, tenemos una patria según el cielo, según Dios. Somos elegidos por Él. Así que si somos extranjeros y advenedizos, aunque tengamos un territorio fijo, una casa fija, un sueldo fijo, aunque tengamos una seguridad humanamente hablando a nuestro alrededor y a nuestro entorno, eso no nos hace a nosotros llenar de gracia y de paz verdadera y profunda. La gracia y la paz vienen por medio de sabernos escogidos para el reino eterno. Así que todo lo que pasemos acá será temporal, vamos camino al cielo, a la gloria con el Señor. Mi deseo hoy es que usted se sepa sufriendo tal vez, de alguna forma o de alguna manera, expatriado, pero también escogido por el Señor, en arrepentimiento de sus pecados y en fe en Jesucristo. Que la gracia y la paz abunden sobre su vida. Señor, hoy te pido que quienes miran este video en línea o lo vean después grabados, puedan saberse en dificultad, sí, entender sus problemas, claro, ver cuáles son los recursos que tienen en este mundo, también, pero sobre todo, vean los recursos eternos, miren a Cristo, entiendan que son llamados a ser perdonados por la sangre del Cordero, de Cristo Jesús, y que pueden tener paz en su corazón, porque por más sufrimiento, dificultad o necesidad que tengamos, somos bendecidos en Cristo por la eternidad. Dios los bendiga.